¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Bueno, ¿por qué las razones de este paro, Sergio, hoy? Bueno, porque nosotros llegamos a un acuerdo en el sector financiero mediante el cual los bancos se comprometían a recomponer los salarios de octubre en un 12%, sumado al acuerdo que ya teníamos, y discutir la inflación de noviembre y diciembre el 14 de diciembre para terminar la paritaria del año. Firmaron de 4 cámaras 3. La única cámara que no firmó es la cámara ABAPRA, que lidera González Fraga, y luego de no firmar, la mayoría de los bancos de esta cámara vinieron y firmaron porque les pareció una insensatez que el presidente no firmara un acuerdo que habían firmado todos los bancos. Es decir, que quedó solo González Fraga, el Banco Provincia, el Banco Ciudad, Banco Central y el Vice, que es un banco oficial también del macrismo, más Banco Córdoba y Banco Formosa, que están tratativas para firmar. Vamos a ver si firma hoy día. Por eso la medida de fuerza, y hemos estado en reuniones hasta alta hora de la noche de ayer en el Ministerio de Trabajo, con los funcionarios del banco que mandó González Fraga, con autoridades del Ministerio, y no solo no quieren pagar el acuerdo desde octubre, sino que la propuesta que hacen es dando un 6% a partir de noviembre, una insensatez de característica propia de este gobierno y de estos funcionarios, ¿no? ¿Y por qué crees que González Fraga no firma? Mirá, a mí me preocupa muchísimo. Yo creo que González Fraga, al no firmar, lo único que hace es tratar de desviar la atención de la mala gestión que está haciendo en el Banco Nación. En definitiva, no hay razón económica para que el conflicto que ha generado la banca pública, particularmente el Banco Nación, ABAPRA, y yo creo que el verdadero motivo es distraer la atención de las gestiones del propio banco, descapitalizándolo para asistir al Tesoro Nacional. Y ahora mismo, si ves las declaraciones de ayer, inclusive pareciera que el presidente quiere promover una corrida de depósito del banco arguyendo condiciones del Fondo Monetario, cuando dice que el Fondo Monetario no le va a permitir prestar los dineros que tiene en las cuentas que pertenecen al Estado provincial para dar préstamos. Claro. Sergio, ayer se conoció el dato también de que hubo un alza del 73% en las utilidades de los bancos en lo que va del año, 118.724 millones de pesos en beneficios. Uno de los pocos sectores que se está beneficiando con este modelo, ¿no? Sí, claro, yo creo que por eso terminan accediendo a un acuerdo salarial el resto de los bancos. Claro. Está claro que hay una decisión política atada al acuerdo que tienen con el fondo de no querer que aquellos bancos públicos que dependen del gobierno nacional respeten el acuerdo. Lo que hay que decirle es que respeten la ley, porque nosotros somos trabajadores bajo un régimen colectivo de trabajo que es 1875, que es el régimen colectivo de trabajo bancario, no de la administración pública. Entonces no estamos sujetos a políticas que tienen que ver con la administración pública, sino con el sistema financiero. Claro. Y lo segundo, la ley de negociación colectiva es clara cuando establece que si ha firmado la mayoría del sector empresario, se le tiene que hacer análogo el acuerdo y obligarlo a cumplir al resto de las entidades que no ha firmado. Con lo cual, aprovecho para exigirle al secretario de Trabajo, no sé si habrá alguno ya designado, a que se haga cargo de la responsabilidad como funcionario público que tiene, que lo conmine a pagar y podamos terminar con esta zozobra que le generan no solo a los trabajadores, sino también a los clientes de los bancos. Sergio, ayer se conoció el dato también de la inflación, de la canasta básica de pobreza, superando incluso el número de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, la inflación más alta desde el año 91. ¿Cómo analizás este cierre de año y en particular este momento en la economía argentina? Hoy entramos oficialmente en recesión. Por un lado, con dolor, con bronca, con angustia por todo lo que pasa y que muchos hogares están pasando mal. Y por otro lado, no tengo ninguna sorpresa, porque desde el primer día nosotros de la Asociación Bancaria dijimos cuál era el esquema económico, político y social que traía Macri. Miramos por un lado el crecimiento de la pobreza, pero por otro miremos las siderales rentas que obtuvieron los bancos o que obtuvieron las empresas de servicio público privatizados. Y ahí te vas a dar cuenta claramente el modelo de país que Macri le propuso a los argentinos, o por lo menos que lo escondió en algunos casos, porque hacía promesas que hasta uno la podría tildar de progresista. Ningún trabajador pagará ganancias en mi gobierno. Bueno, ahora somos más y cada vez pagamos más. Habrá pobreza cero en Argentina, cada vez hay más pobres. Vamos a defender el trabajo argentino, cada vez hay más apertura de importación y menos trabajo. Vamos a defender las pymes, hay más de 6.000 pymes que han cerrado en la Argentina. Claramente mintió, porque en el fondo el programa económico, político y social de Macri es recuperar el empoderamiento para los sectores poderosos de la Argentina. ¿Cómo puedes analizar en general ya a 3 años de gestión y ya con el presupuesto de lo que será el próximo año, el primer gobierno, si es que es el primero, de Mauricio Macri en general? ¿Puedes hacer un balance en términos históricos ya?
Primero, ojalá sea el primero y el único y el último de este tipo de política de derecha. Claramente mi visión es negativa, absolutamente negativa. Basta ver los indicadores: creció el desempleo, una inflación descontrolada, siendo la más alta que ha habido en la Argentina desde muchísimos años, un endeudamiento atroz que va a condicionar generaciones de argentinos, caída de la actividad económica, caída del poder adquisitivo del salario, una ley de reforma previsional que a los sectores más débiles de la Argentina le quitó poder en su ingreso y le quitó derechos, un presupuesto amañado en las oficinas del Fondo Monetario Internacional que tiene disminución en partidas esenciales de la educación pública, la salud pública, la obra pública, programas que tenían para buscar la igualdad de oportunidades en aquellos sectores más carenciados de la sociedad que hoy no los tienen. Entonces no puedo tener una visión que no sea absolutamente crítica, negativa, y deploro el gobierno de estos 3 años de Mauricio Macri. Se está complicando y se está poniendo picante la situación en los barrios, Sergio. Como un observador desde el sindicalismo de la situación social, te quiero preguntar cómo ves los próximos meses. Ayer hubo un hecho gravísimo, y es que en un contexto de toma de tierras y represión policial mataron a un militante social de la CETEP, y recién hablábamos con el gringo Castro de la CETEP, sí, y nos dice que se está calentando la situación en los barrios y que se está volviendo incontenible. ¿Cómo lo analizás? Primero, permitime expresar mi solidaridad con la familia y con los compañeros de la CETEP por la muerte del compañero en el día de ayer. Lo segundo, adhiero al concepto que dice el gringo Castro: cada vez hay más hogares argentinos que la pasan mal y que esto va a repercutir. Ahora, no me gustaría hablar de los próximos meses porque automáticamente a vos que me haces la pregunta y yo que la contesto nos van a encasillar en que somos golpistas, que queremos una crisis en diciembre. En todo caso, yo diría que las políticas del gobierno de Macri todos los días van a generar conflicto como lo vienen generando, y cada vez se van a agudizar más porque cada vez son más los afectados. Sergio, gracias, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, Fredo. Ahí está Sergio Palazzo, el titular de la Asociación Bancaria, clarísimo sobre su análisis de la gestión de Macri y las razones del paro de hoy, apuntando fundamentalmente a González Fraga, el presidente del Banco Nación, pero pidiendo, por lo menos pensando en que este sea, ojalá, el primer y último gobierno de Mauricio Macri.